Jóvenes, estimados estudiantes y estimadas estudiantes, este video es un videito corto explicando un poco algunos temas y cuestiones en referencia con la prueba ordinaria o examen. Lo primero, pues la fecha, es del 16 al 20 de agosto y como ustedes saben, el último día finaliza a las 11:59. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo de siempre, por lo menos con lo que yo he insistido más. Esto tiene que ser subido en PDF. Si usted no sabe cómo guardar en PDFs, bueno, donde en su documento de Word donde dice guardar como, le da guardar en PDF. Y si aún así no sabe, pues muy sencillo, puede buscar un tutorial en YouTube que le diga cómo guardar en PDF. Así de sencillo. Esto, ¿por qué soy tan insistente? Bueno, en cada una de las entregas anteriores, al menos hubo 5 estudiantes que subieron el trabajo en Word. Y de esos estudiantes, algunos no hubo manera de que se abriera correctamente el programa. Y los que sí se abría, se desordenaba todo. Con los que se desordena todo, pues se califica y se rebaja los puntos correspondientes. Y los que no se puede abrir del todo, pues no se pudo hacer nada. En segundo lugar, el único medio para entregar los exámenes es subirlo a la plataforma. Ni por correos institucionales, ni por correos personales, ni buscando los números de teléfono de los tutores para enviarles ahí el documento vía WhatsApp. Ninguno de esos medios es oficial y mucho menos es el adecuado. Entonces, fuera de lo que se sube a la plataforma, no se recibe ningún otro trabajo. Entonces, tengamos eso en cuenta porque después se presentan situaciones y se busca, digamos, la manera de solventarlas ajenas a la plataforma misma, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. No solo para esta materia, sino para todas. A no ser que haya alguna disposición particular de algún tutor, eso ya sería, pues, distinto, ¿verdad? Ok, muy importante. Esta prueba tiene un valor de un 4%. Las tareas 1 y 2, cada una valía 3% y esto vale 4%. Los puntos son 50 puntos y estos 50 puntos se ganan en desarrollando 5 ítems de 10 puntos cada uno. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta también lo siguiente, que este examen comprende o abarca los capítulos 4 y 5, que son los que tienen que ver principalmente con la incidencia social y ética de el desarrollo, la institución de la ciencia y la tecnología principalmente. Vamos viendo. Menciona y analice mediante 5 argumentos el carácter social de la actividad científica y sus repercusiones en el campo de la educación frente a los retos que presentan las generaciones de los últimos 10 años en Costa Rica. Ok, muy importante, si nos dice las generaciones de los últimos 10 años en Costa Rica, no tiene mucho sentido que usted se ponga a hablar, no sé, de los avances de Clodomiro Picado hace un montón de décadas, porque eso ya, como acabo de mencionar, fue hace un montón de décadas. Lo que nos interesa es centrarnos y enfocarlo en lo más actual. Si dice la última década o los últimos 10 años, pues hagámonos a la idea que es más o menos del 2010 para acá, ciertamente. Entonces eso supone que ustedes tengan en cuenta ese aspecto. Respuestas que tengan que ver con cuestiones ajenas a la temporalidad que se les está indagando o por las que se les está indagando, pues obviamente no tienen mucha repercusión en la respuesta. Y hay que analizar mediante 5 argumentos. Ustedes ya saben que argumentar es aportar ideas que sean respaldadas por otras ideas. Entonces, si yo afirmo X y X puede plantearse como producto de A, B y C. Yo digo X porque A, B y C. O pueden plantearlo de otra manera. Si tenemos A, si tenemos B y si tenemos C, por lo tanto tenemos X. Eso es plantear un argumento. Como muchos, digamos, de ustedes sabrán, y digo que lo sabrán por el hecho de que tal vez hayan recibido rebajos de puntos, un argumento no es llegar y decir una oración nada más del tipo la casa es linda, el perro muerde.
Eso no son argumentos y por supuesto no hay puntos para este, aserciones o enunciados que no tengan forma argumentativa o que sean producto de una argumentación. Entonces tengan esa cuestión en cuenta, ¿verdad? El carácter social de la actividad científica y sus repercusiones en el campo de la educación frente a los retos que presentan las generaciones de los últimos 10 años. Eso es bastante sencillo de responder, tanto tomando como base lo que plantea el libro, como pensar, digamos, en los tiempos que vivimos. Fíjense que, por lo menos a nivel tecnocientífico o tecnológico, cada vez hay más conectividad y eso implica que el mundo se haga más pequeño y eso implica saber cosas en tiempo real y eso implica también otro tipo de problemas, como la sobresaturación de información y por supuesto esa sobresaturación de información no quiere decir que sea información verdadera para cierto tipo de problemas, válida para cierto tipo de problemas, entre otras cosas, ¿verdad? También implica ese carácter con el cual hay que ser crítico y escéptico sobre el desarrollo, digamos, de la ciencia y la tecnología. En la número 2 dice, refiérase y ejemplifique ampliamente mediante 5 casos los vínculos que permitan comprender el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico ante la necesidad de crear políticas de Estado para ser más competitivos en el escenario mundial. Fíjense que al menos este periodo que estamos viviendo de una cuarentena súper extendida por el tema de la pandemia, también ha puesto, digamos, cierto tipo de problemas sobre la mesa. Por ejemplo, el tema de la conectividad. Y entonces ustedes pueden ver que hay un cierto desfase entre las pretensiones, digamos, de encarar la situación a la altura y por otro lado los problemas que tienen que ver con la cobertura de Internet, con el acceso horizontal, transparente o universal también a ese tipo de cuestiones, el poseer o no poseer, digamos, los aparatos tecnológicos adecuados. Eso por lo menos como un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Ustedes pueden ser creativos y creativas con eso, ¿verdad? Analice y ejemplifique mediante 5 argumentos la aplicación de las nociones de ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología de frente a la situación existencial del individuo que debe tener presente su condición de ser más que su condición de tener en el contexto del materialismo de la sociedad actual. Aquí hay que tener, digamos, claridad con esta distinción que plantean de ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. La ciencia básica es, por ejemplo, los desarrollos científicos que tratan de comprender la naturaleza más básica de los fenómenos naturales. La ciencia aplicada y la tecnología sería tratar de llevar esos conocimientos a una determinada aplicación concreta para problemas puntuales o para una red de problemas que hay y tratar, digamos, de afrontarlos. Ustedes pueden ver un ejemplo muy claro con esto. No les están pidiendo ejemplos ni casos, sino argumentos, pero un ejemplo para que ustedes se orienten puede ser, de nuevo, con el tema de la pandemia, algo que es muy de ciencia básica, es entender cuál es la naturaleza de un virus, qué tipo de entidad es un virus. Están a medio camino entre ser entidades inertes, ser entidades vivas, requieren de un organismo hospedero para activarse. Eso quiere decir entonces ciertos problemas filosóficos, como entonces, si eso es así, los virus nunca mueren o los virus nunca están del todo muertos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones son planteamientos que podrían ser de ciencia básica. Tratar de entender cuál es la naturaleza de ese tipo de entidad. Pero cuando pensamos en ciencia aplicada y tecnología, estamos pensando en cómo, dentro de toda la taxonomía de virus que hay, cómo comprender, por ejemplo, que le da forma a esta enfermedad, que es la COVID-19. Y obviamente eso implica ya aplicaciones tecnológicas para entender cómo afrontarla, para entender cómo generar, digamos, las composiciones farmacológicas de las vacunas más adecuadas, etcétera, etcétera. Fíjense que por lo menos en términos generales hay muchos ejemplos que pueden darles una orientación de cómo entender la pregunta y obviamente al tener estos ejemplos, ustedes podrán imaginar, digamos, más todavía. La 4 dice, menciona y ejemplifique ampliamente mediante 5 casos
la diferencia entre ética y moral, a la vez que les reconoce las distintas ramas y ámbitos de la ética que le permiten tomar una posición lo más objetiva posible ante los temas que plantea las circunstancias. Claramente aquí ustedes tienen que tener muy claro y ubicarlo claramente en este capítulo 5, qué es aquello que caracteriza, perdón, aquello que caracteriza la ética y aquello que caracteriza la moral. Teniendo claridad sobre esas distinciones se puede ver en qué difieren y en qué coinciden, o si una es condición suficiente para la otra, o si la otra es condición necesaria para la otra. Por supuesto, aquí digamos entramos en el terreno también de valorar si el tipo de valoraciones, juicios, aseveraciones que hay dentro del campo de la ética o de la moral también tienen carácter objetivo, si son subjetivos, si hay cosas que son relativas, y cuando decimos relativas, si es relativo en relación, es relativo con la personalidad, con la psicología de los agentes, con una determinada forma cultural o tradición, etcétera, etcétera. Todos esos son problemas que emergen cuando planteamos la relación entre ética y moral. Por supuesto, entonces, cuando decimos permitan tomar una posición lo más objetiva posible, es cuando tratamos de ver la ética y la moral en relación con datos generales que, que permitan de una u otra manera perfilar este, con objetividad el tipo de fenómenos de los que se está tratando. Perdón. Por último, en 5 dice, exponga y explique ampliamente mediante 5 aspectos la tesis de la neutralidad valorativa. Considere los experimentos con seres humanos, los diferentes ámbitos de estudios, así como los propósitos de la ciencia y de la ética. La argumentación la puede realizar a nivel nacional o internacional. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos a neutralidad valorativa, hay que hacer primero, digamos, un énfasis en neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad implica ser imparcial, la neutralidad implica no atender a situaciones particulares, no atender a intereses particulares, etcétera. Y valorativa tiene que ver con, claramente, el ámbito o dominio ético o moral en el cual se está moviendo esa neutralidad. Por mucho tiempo se asumió que las ciencias y quienes se dedican a el desarrollo dentro de las ciencias del conocimiento, ciencias básicas o ciencias aplicadas, al ser científicos, pues no respondían a consideraciones de carácter social, económico, político o morales. Sin embargo, esa idea los últimos 50 años ha sido cada vez más problematizada, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Ven. Ahora bien, cuando dice cosas que tienen que ver con la experimentación con seres humanos, nosotros podemos de nuevo regresar a los ejemplos de la pandemia que tenemos actualmente. Muchas personas considerarían que sería una aberración someter a seres humanos a experimentos, mientras que sería adecuado someter a animales a los experimentos. Pero también hay posturas según las cuales el someter a los animales también tiene una postura que es bastante inmoral. Toda vez que a los animales no se les puede consultar, no se les puede pedir, no se les puede tomar en consideración sus intereses, simple y llanamente se los trata como si fueran cosas. Fíjense, digamos que dentro de esta consulta que se les hace en la pregunta 5, se les está poniendo a que ustedes traten de valorar cuál es la relevancia de una noción como la de neutralidad valorativa, cuándo aplica, cuándo no aplica, o si del todo no aplica. Ven, claramente ustedes encuentran esto expuesto con mayor claridad y profundidad en el capítulo. La idea entonces es que traten de establecer un arco o una comparación entre lo que plantea el capítulo y casos concretos que problematicen lo que plantea el capítulo o que sean ejemplificación de lo que el capítulo viene exponiendo, ¿verdad? Ok, algo muy importante. Todas estas preguntas son de 10 puntos cada una. Sin embargo, si hay aspectos, digamos, como una presentación deplorable de los trabajos, como algunas que ha habido,
desórdenes y cuestiones por el estilo, ciertamente eso es responsabilidad de los estudiantes, ¿verdad? A los tutores no les corresponde hacer trabajo de arqueólogos al estilo Indiana Jones, de ver, digamos, cuál es el orden de las cosas, cómo descifrar lo que viene en los trabajos. Claramente, tengan en cuenta eso porque cosas, digamos, que resultan ininteligibles, pues prácticamente no hay justificación para estar tratando de interpretar, ¿verdad? Entonces ténganlo por favor muy en cuenta para esta materia y para todas las materias que estén llevando o que vayan a llevar en la UNED. Como siempre, una vez terminada la fecha de límite, hay varios días naturales para la resolución y después se sube la nota al sistema. Ven. Y el sistema al final a ustedes les va a arrojar el dato de su promedio final. Bueno, y eso sería.